en tu reaccionar y en tu caminar. Y por eso el Señor ponía en mi corazón este mensaje, y le pido que me acompañe a Juan, así puesto de pie, capítulo 15, versículo 19. Miren lo que dice la Escritura. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no sois del mundo, sino que yo, dice el Señor, os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una vez más, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no sois del mundo, sino que yo, dice el Señor, os elegí. Diga conmigo, soy escogido. Eso te tiene que traer a ti hoy una conciencia de elección. Mire, usted que le gustan los deportes, las selecciones nacionales de fútbol, de soccer, el representar a su país es algo maravilloso que nunca nadie se va a olvidar. Ponerse la camisola de su país, a quien representa, y tal vez no es el valor de la camisa, sino lo que representa, que lo hace especial. Y si usted se pone a pensar qué tan especial se siente alguien que fue escogido para la selección, de ponerse una playera que tiene el emblema de lo que representa, ¿por qué cuando nosotros somos escogidos por Él y nos escogió? Si usted ve este globo aquí, por favor, mire, voltéese un segundo. Así se ve la tierra, aquí en el techo lo ve colgando, así se ve la tierra de lejos. Y ahí, en ese globo terráqueo, en la tierra, el Señor te escogió a ti y me escogió a mí. No fue por tus obras, no fue por tu pasado, no fue porque eres muy bien parecido, es porque Él tuvo gracia y misericordia. Pero tenemos la tendencia de olvidarnos que no somos de acá. Y mire lo que dice al finalizar el versículo 19. Sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y por eso quiero tomar este momento en esta mañana para recordarle a usted que a pesar que usted y yo estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y el mundo nos va a aborrecer. Pero ¿sabe qué sucede cuando el mundo nos aborrece? Cuando proclamamos quién es nuestro Padre Celestial. Tenemos una adicción a la aceptación del mundo. Y entonces derribamos nuestros principios, preceptos y convicciones establecidas por un Rey, Dios Todopoderoso, para preservarte y para cuidarte, para quedar bien con alguien que claramente nos aborrece. Y por eso vamos a orar por esta palabra, y le quiero pedir al Señor que nos hable y que traiga hoy una conciencia de elección a cada uno de nosotros, porque aunque estamos acá, no somos de acá. Dígale a su vecino, tú no eres de este mundo, porque Dios te eligió y te escogió. Amén. Cierre sus ojos con nosotros. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tu favor, por tu misericordia. Padre, te pido que traigas a nuestra vida, Señor, una conciencia de elección, y que nunca se nos olvide que tú nos escogiste a nosotros y nosotros no te escogimos a ti. Y el hecho que tú nos hayas escogido, Señor, es porque tú tienes un plan, un designio divino en el cielo, una comisión celestial para cada uno de nosotros que tenemos que descubrir al caminar bajo tu obediencia, bajo tu Espíritu Santo. Hemos vivido una vida embriagados y movidos por la aceptación del mundo, cuando tú declaraste que como tú nos has escogido, el mundo nos va a aborrecer. Por lo cual, Señor, no queremos vivir para agradar y quedar bien con el mundo, sino queremos vivir solo para ti. Y que hoy traigas a nuestra vida una conciencia de que tú has determinado, Señor, este tiempo divino para que vivamos en esta tierra y en este espacio, para marcar la diferencia y que reflejemos quién eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro, conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto.
Al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, mi hijo. Gloria al Señor. Cuando evaluamos y leemos la Escritura, y como le dije, hay más de 169 referencias en la palabra del Señor donde dice no te olvides. Y si el Señor dice no te olvides, es porque tenemos la tendencia a ser ¿qué? Olvidadizos. Y por eso Él trae una vez más a nuestra vida el hecho de que usted y yo somos escogidos por Él. Y cuando vamos a Juan capítulo 17, 14, le dice la Escritura, perdonen que están trabajando en los slides, pero dice, yo les he dado, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía el Señor Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Esa es una verdad y una realidad que usted hoy vivimos en este mundo, pero no actuamos y no deberíamos de actuar como el mundo lo hace, ni luchamos. Si usted estuvo anoche acá, el pastor Mac estaba hablando y compartió un poco de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son contra huestes y potestades de maldad. Hay feedback con el micrófono, perdonen. Listo, ¿me escuchan? Ahora sí, ok. Y dice, si nuestras armas no son las de este mundo, pues usted y yo venimos preparados para vivir, y a través del poder del Espíritu Santo nos empodera para poder hacer la obra de Dios. Y por eso el poder que actúa en los hijos de Dios no es de tus fuerzas, no es de tu naturaleza, sino que usamos el poder de Dios a través de su Espíritu Santo para destruir fortalezas, fuerzas del mal, y toda acusación y todo señalamiento del enemigo que quiere hacerte pensar que no vales la pena. Hoy te vengo a decir que tú vales la sangre de Cristo, porque Él te escogió y te llamó para marcar la diferencia en un tiempo como este. Amén. Punto número 1, usted me sabe, me conoce, soy numérico, ¿verdad? Entonces tengo 3 puntos para usted hoy que son muy simples. Preparados, el Señor nos llama para vivir preparados, para velar y no adormecer. El pastor Sergio abrió el día jueves con un mensaje tan refrescante, porque cuando uno habla de dormir, pues dice, no todo el mundo duerme, entonces los hijos de Dios no duermen, pero él hacía la aclaración y la declaración de que el dormir y el adormecer es fuera de tiempo, y todos dormimos, todos tenemos que descansar, pero la palabra del Señor se refería y se refiere cuando estamos durmiendo fuera de tiempo. Si usted estuvo el domingo aquí pasado, hablamos un poco de cómo nosotros podemos marcar la diferencia y ver cómo este hombre llamado Josué hizo una declaración de reino, entendiendo que todo lo que él había experimentado a través del transcurso de la conquista de lo que Dios había prometido, y se da cuenta que el pueblo de Israel sí salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, y les dice, yo no sé ustedes, pero sirvamos con integridad, y ustedes tienen que tomar una determinación y escoger a quién vas a servir, o a los dioses que vuestros padres adoraban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra a la cual habitáis. Pero yo he decidido y he tomado una determinación de ser responsable por mi persona y mi familia, y declarar que yo y mi casa, diga conmigo, serviremos al Señor. Y por eso cuando la Escritura nos habla de preparados, Marcos capítulo 13 versículo 32 dice, pero se acerca de aquel día, o de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aún el Hijo, ni solo el Padre, sino solo el Padre. Y por eso dice el versículo 33, 3 cosas. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Versículo 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle, dice el versículo 36, durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo,
velad. Cuando leemos esos textos, nos recuerda que el Señor está haciendo un llamado a cada uno de sus hijos, como usted y yo, para todas las épocas. Y ese llamado, amado hermano, se hace más importante cuando vemos el rol de la iglesia y el tiempo en el cual estamos viviendo. Y ese llamado es a velar. Velar, y la palabra velar viene de la palabra griega que es gregoreo, que significa mantenerse despierto en el tiempo clave y aprender a vigilar. Por eso podemos entender que el llamado de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros en tiempos como este y en toda época es siempre estar preparado. Yo no sé usted, pero yo tengo 3 varones y 2 de ellos, uno de ellos nunca me lo ha dicho, pero los 2 menores, ¿verdad? Lo único que hacen, lo que hacen muchas veces antes de viajar o antes de ir a cualquier viaje, lo primero que dicen: papi, dame un checklist. Y yo le digo: bueno, ¿cuántos días vas? 6 días, 6 camisas, 6 pantalones, calcetines, zapatos, calzoneta, y les empiezo a dar un checklist, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podemos entender que Dios nos ha dado, hermano, la habilidad de poder entender y discernir los tiempos a través de su palabra, y por eso la Escritura dice que Él nos hace un llamado para que velemos, quiere decir mantenernos despiertos. Y cuando usted y yo vemos la palabra de Dios, nos dice y hace la pregunta, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Qué tenemos que hacer o para qué tenemos que estar preparados? Tenemos que estar preparados para 2 cosas que toda humanidad, y al tanto nivel personal o tanto nivel mundial, vamos a tener que enfrentar un día. Número 1 de esos puede ser el día que el Señor te llame a su presencia o el día que el Señor venga. Y por eso cuando hablamos de preparación, usted ve los astronautas, toda la decoración y todo el tema de ven Señor Jesús, pero es curioso porque hay personas que han buscado ir a la luna, y si usted ve la preparación de estos hombres, dice que le doy unos datos curiosos. Desde 1968, solo 12 personas han caminado sobre la luna. 12 personas, y en 56 años de programa y de preparación han habido más de 362 personas que se han preparado para viajar y nunca lo van a poder hacer. Quiere decir que se han preparado para algo que tal vez nunca puedan hacer en su vida, pero lo lindo es que Dios estableció y ha dado una promesa a cada uno de sus hijos. Diga conmigo: soy escogido. Y Él ha dado una promesa que Él viene por su iglesia que se prepara, y ese viaje es eminente, ese viaje sí va a suceder. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo para prepararte? Usted no, por lo general cuando se va de viaje no dice: bueno, agarro mi mochila y me voy. Usted toma un tiempo específico para prepararse. Y cuando vemos los preparativos de un astronauta, es curioso porque número 1 dice que tiene que ser un ciudadano de este país, y usted y yo sabemos que la palabra dice que usted y yo somos coherederos con Cristo, y Él nos ha llamado de las tinieblas hacia su luz admirable, y ahora nos ha llamado una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Usted y yo fuimos comprados, y ahora podemos decir que nuestra ciudadanía no es aquí en el mundo, sino que es en el cielo. Un día estaremos ahí permanentemente, pero muchas veces no lo creemos. Les tienen requisitos físicos. ¿Cómo está tu vida espiritual física, tu fitness? Mi esposa, usted sabe que ella me cuida, y dice: mi amor, vamos a ir al gimnasio por lo menos 4 veces a la semana, vamos a caminar, hagamos ejercicio porque tienes que cuidarte. Y muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual. Le quiero contar que un astronauta, para poder ser un astronauta, no puede medir más de 1,90 de estatura. No puede pesar más de 209 libras, se tiene que cuidar, tiene que tener una constitución física en la cual tiene que pasar muchas pruebas para poder ser considerado, para poder ser un astronauta y por prepararse para un viaje que tal vez nunca vaya a tomar. Tiene que tener por lo menos 1000 horas de vuelo como piloto aviador. Tiene que tener, amado hermano, una experiencia y una dedicación, y mostrar que ha salido aprobado en esas 1000 horas de vuelo
para poder prepararse para un viaje que tal vez nunca pueda hacer. Es curioso que para que alguien sea considerado para tomar un viaje de esos, tiene que estudiar en la universidad por lo menos de 8 a 10 años y sacar su doctorado, sus títulos para poder llegar a ser alguien que sea calificado para poder ser considerado. La Escritura dice, ¿verdad?, que usted y yo nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Miren, muchos de nosotros tal vez estamos bien físicamente, pero estamos cargando un sobrepeso en nuestra vida espiritual por determinaciones y decisiones que tú y yo hemos tomado personalmente, voluntariamente. Y hoy el Señor pues nos dice que si usted y yo vamos a prepararnos y tenemos un llamado de velar, nos está llamando a ser preparados, a que nos preparemos. El nombre del mensaje, si lo ponen en la pantalla, es un recordatorio. Cuando usted va a su computadora o a su celular, usted tiene una aplicación que dice Task Manager. Y cada vez que usted pone algo que tiene que hacer, usted le pega el checklist y dice completo, ya nunca le vuelve a salir. Pero el recordatorio para usted y para mí todos los días de nuestra vida es que no somos de este mundo. ¿Y cómo vamos a vivir? Mire, las estadísticas dicen, usted me ha escuchado esto decir, 95% de la población estadounidense cree que Dios existe, pero vive como si no existiera. Y hoy te vengo a recordar que la palabra del Señor es tan intencional para darte gracia, para bendecirte y que nunca te regreses de donde el Señor te rescató. Mire qué lindo, porque cuando yo veo lo que puede suceder a cada uno de los hijos de Dios, son cosas que van a suceder y nos pueden pasar a cada uno de nosotros. Una a nivel personal y otra a nivel mundial. Una de ellas es, punto número 2, tenemos que estar preparados para el día que el Señor nos llame a su presencia, el día de la muerte. Usted sabe, como yo le conté hace muchos años, hace 28 años yo vendía seguros de vida. Y usted sabe que el seguro de vida no es un producto tangible, es un pedazo de papel de una promesa que alguien va a cumplir cuando el día que tú ya no estés en esta tierra, pues van a pagar a tus beneficiarios. Y es curioso porque, mire, en lo terrenal muchas veces decimos, yo estoy preparado para el día de la muerte, yo ya tengo mis servicios funerales, tengo mi seguro de vida y todo eso, qué lindo. Pero usted y yo muchas veces no nos preparamos para verdaderamente entender de que Dios nos puede llamar hoy, nos puede llamar mañana, y la pregunta es, ¿dónde vas a pasar toda la eternidad? ¿A dónde está tu meta, tu corazón? ¿Dónde estás edificando? Eclesiastés capítulo 8:8 dice la Escritura, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Ese versículo nos dice una verdad muy importante. El día que el Señor te llame a su presencia, nadie lo sabe. Querramos o no lo querramos, nadie lo sabe. No tenemos potestad sobre ese día. No sabemos cuándo será ni cómo será, pero tenemos que comprender al respecto de que la muerte, lo importante no es ni cuándo ni cómo, sino la pregunta es si estamos preparados para ese día. En lo terrenal, ¿verdad?, puedes arreglarlo todo, pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué es tu prioridad en tu diario vivir? ¿Estás viviendo conforme vive el mundo para agradar al mundo o satisfacer tus necesidades carnales? Porque vivimos en una constante guerra, una batalla entre lo espiritual y lo terrenal y lo carnal. Y por eso Job 14, versículo 10 dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Así como muchas personas viven su vida con su propia agenda, hermano, creyendo que son dueños de su propia vida, haciendo planes y proyectos para el mañana, se nos olvida que nuestra vida es fugaz. Hoy estamos aquí, mañana, ¿dónde estaremos? Y la pregunta es, si verdaderamente hemos reconocido que somos escogidos de Él y que Él nos compró a precio de sangre, ¿por qué estamos edificando en un lugar que es temporal? ¿Usted ha ido a un hotel donde le ha tocado quedarse a dormir? Amén. Ayúdeme. Yo creo que todos. Yo creo que usted no se queda en un hotel y usted va a la tienda
y empieza a buscar un cuadro para colgar en la habitación de su hotel. Y va a comprar flores y plantas para ponerlo bonito el lugar. Porque usted sabe que esa morada es temporal. Y muchas veces nuestro enfoque, amado hermano, se ha enfocado nada más en lo temporal, sin entender y traer una vez conciencia a nuestra vida de que no sabemos qué será el mañana, pero dónde vamos a pasar la eternidad. Y por eso Mateo capítulo 24 nos dice el versículo 50: vendrá el Señor de aquel día, de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe. Y dice, y lo castigará duramente y pondrá parte con los hipócritas, y así el lloro y el crujir de dientes vendrá. Amado hermano, el siervo malo dice que en su corazón, dice el Señor, nunca va a venir. Comenzaré a golpear con sus consiervos y aún comer y a beber con ellos, dice, pero vendrá el siervo en aquel día. Y nunca, amado hermano, sabremos verdaderamente cuándo será el día del Señor, pero un día Él va a pedir cuentas. Y por eso, si tú y yo hoy podemos tomar decisiones que nos guíen para edificar sobre la roca inconmovible que es Cristo, hoy te vengo a instar, te vengo a recordar de que los planes de Dios para nuestras vidas son maravillosos, y nada de lo que el enemigo quiera venir a hacer para desviarte de lo que Él ha preparado para los suyos puede venir, amado hermano, a robarte la paz de que eres un escogido de Dios. Punto número 3, dígale a su vecino: preparados para el día que el Señor regrese. En Hechos capítulo 1 dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando con ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. En ese texto nos narra el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el cielo después de haber resucitado. Y después de ese momento fue anunciado el próximo evento que toda la iglesia del mundo está esperando hoy: el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Ese momento fue el día donde ese evento fue anunciado, y eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y por eso usted sabe que ese acontecimiento, pues no hay previo aviso, pero si usted ve las señales de la Biblia en Mateo capítulo 24, en el libro de Daniel, principios de dolores, usted puede ver que nuestra sociedad y el mundo en el cual vivimos hay una decadencia moral, hay un enfriamiento donde los hijos de Dios fuimos llamados, escúcheme, a buscar constantemente el rostro del Señor para poder entrar y someternos bajo su mano poderosa, porque Él hará de usted y de mí, escúcheme, una lámpara de luz en medio de la tiniebla. Y por eso cuando usted y yo vamos a la Escritura, nos muestra en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, porque me va a mostrar dónde estoy parado. Y no solo me va a mostrar dónde estoy parado, sino me va a mostrar dónde debo de ir. Y hoy vivimos en un mundo tan, ¿cómo se dice? Embriagado de sus deseos, y no solo deseos, sino de lo que el mundo te ofrece, que se te olvida de que Dios ha preparado algo mayor para sus hijos. Y por eso cuando vemos a Josué, que llegó a un momento de su vida a determinar que la vida no solo depende de las cosas que puedas recibir aquí en la tierra, sino verdaderamente a quién sirves. El rendimiento al Señor no es nada más declarar que crees en Él, sino lo confiesas con tu boca,
pero lo tienes que creer en tu corazón. Hay cosas en la vida que han venido tal vez a marcar tu destino, que han venido a marcar tus pasos, pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor, Él nos llama a velar, a estar despiertos, a mirar, a velar y a orar para que su voluntad en nuestra vida se marque, amado hermano, y pueda traer bendición para nuestros hijos. Usted sabe que cuando hablamos de los que se preparan para volar a la luna, estaba leyendo unos datos que me llaman la atención, que es que si estos hombres que han dedicado de 10 a 12 años, han volado más de 1000 horas y han caminado y han preparado no solo físicamente, mentalmente y académicamente para poder llegar a alcanzar algo que nunca tal vez van a poder hacer, que es llegar a la luna o llegar a los lugares donde se habían preparado para hacer. Hoy hemos entendido que la recompensa de los hijos de Dios es, amado hermano, esperar en Él y saber de que el que prometió va a cumplir. Y mire, cuando decimos de prepararnos, creo que tenemos que responder esa interrogante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos? ¿Qué necesitamos para estar preparados, pastor? Si llega el día del Señor o llega el día que te llame a la presencia del Señor, ¿qué tenemos que hacer? La única manera de poder prepararnos es cuando estamos con vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Juan capítulo 11, 25, mire lo que dice la Escritura. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quiere decir, para podernos preparar, podemos estar en vida, pero el que ya no tiene vida pierde toda la oportunidad de poderse preparar. ¿Qué estamos esperando para poderle decir, Señor, entra y transforma todo lo que hay en mí para que yo pueda ser ese ente de cambio, esa puerta de bendición para nosotros? Romanos capítulo 10 dice, más que dice, cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos que predicamos. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Usted y yo hemos creído, hemos confesado, pero muchas veces nuestra manera de vivir niega todo lo que hemos confesado y lo que decimos que creemos. Y por eso Dios en su misericordia nos dice que si verdaderamente estamos preparados, número uno, tenemos que tener seguridad de lo que profesamos, porque Él es fiel. El Dios que nos llamó y nos salvó es fiel para recordarte a ti y recordarme a mí de que no fue por tus obras, no fue por tus hechos, no fue por tu pasado, sino porque su Hijo Cristo Jesús derramó la sangre por cada uno de nosotros. Y hoy vengo a ti en esta mañana a preguntarte si verdaderamente tienes seguridad donde estás parado, porque muchas veces hemos entendido que no somos de este mundo, pero si el mundo va a aborrecer a los que somos de Cristo, amado hermano, tenemos que tomar una determinación para quién vamos a vivir para agradar. Mire, Filipenses 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tiene que haber una certeza, una seguridad de saber de que si tú eres de Cristo, amado hermano, Él tiene la recompensa para sus hijos. Romanos capítulo 14 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Usted puede tener la seguridad hoy en su vida y en su corazón de que le pertenece a Cristo. Pues yo le vengo a decir en el nombre del Señor, Él te escogió a ti. Él te vio a ti, me vio a mí, pero no por tus obras. ¿Se recuerda que le di la ilustración de la selección? Una selección nacional. Usted ve personas que hacen lo que sean, se preparan toda su vida para poder ser un elegido, para jugar, para representar a su equipo nacional. Y el momento que dejen de hacer lo que hacían
pues quedan descalificados. Dices, no, ese seleccionado pues no hizo lo que queríamos, entonces lo desechamos, ¿verdad? Lo sacamos y traemos a alguien mejor o más joven. Pero ¿sabe qué lindo es nuestro Señor? Que Él no te ve y no te desecha. Somos como el barro, dice la Escritura, en las manos del alfarero. Y si Él ve algo que no le agrada de nosotros, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a quebrantar y nos va a hacer de nuevo. Y tal vez tú estás en la rueda de la vida hoy, pero el alfarero no ha quitado la mirada de ti. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para prepararnos? ¿Estamos viviendo como que si no viene? ¿Como que si no vamos a morar un día eternamente y para siempre con Él? ¿Tienes tú la plena certeza y la plena confianza que estás viviendo para agradarlo a Él? No conteste, pero le voy a decir algo. Yo creo que a muchos nos hace falta. Yo soy el primero acá. Nos hace falta más de Cristo. Por eso cuando cantábamos esa alabanza, te necesito hoy. Mire, de veras, el que dice que está bien, eso se llama orgullo y se llama autosuficiencia. Y el Señor dice que ve de lejos a los orgullosos y a los altivos. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que todavía los ve, no los desecha. Pero el de contrito y humillado, que se acerca con un corazón contrito y humillado delante de Dios, dice que Él nunca va a rechazar. ¿Dónde está tu seguridad hoy? ¿En lo que el mundo ofrece? Porque si usted y yo recordamos lo que leímos en el primer versículo, si lo ponen por favor, Juan capítulo 15 versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Estamos adictos a la aprobación del mundo. Estamos queriendo hacer lo que hace el mundo para cajar y llegar a un lugar de aceptación aquí en el mundo, pero no podemos agradar a Dios dioses, a Dios dos reyes. El mundo amaría lo suyo, pero ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y usted dirá, pastor, pues mire, yo me llevo tan bien con los del mundo. A mí me aceptan en todo. A mí nadie me aborrece, porque tal vez estamos viviendo como el mundo lo hace. Y cuando te ven a ti y ven a alguien en el mundo, dicen, no, pues no hay diferencia. ¿Y ese era cristiano? Pues la pregunta es, ¿a quién quieres agradar? No es por tus obras, no es por mis obras. Dice Isaías que nuestras obras fueron comparadas como trapo de inmundicia. Y me va a perdonar lo que le voy a decir, pero otra versión dice como trapos de menstruo. No son tus obras, no son mis obras. Pero recuérdate que no eres de este mundo. Y si no somos de este mundo, ¿por qué vivimos como el mundo lo hace? Hoy, como les dijo Josué, salimos de Egipto, pero veo que todavía hay Egipto en ustedes. Tienen que escoger a qué Dios vas a servir. A los dioses que adoraron nuestros padres al otro lado del río, o a los dioses en la tierra a la cual habitáis. Pero ¿sabe qué dice? Escogeos. Y por eso el recordatorio para cada uno de nosotros en esta mañana es: estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Tú no eres del mundo. De veras, tú no eres del mundo. El sello del Espíritu Santo dice que Él tomó nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne y puso su Espíritu Santo en nosotros. El hecho que tú te sientes mal después de pecar es porque el Espíritu de Dios te está redarguyendo. Pero vienen influencias demoníacas, como decía Pastor Mac anoche, que vienen a oprimir y vienen a traer influencias sobre tu vida para traer confusión y pensar que tú perteneces ahí. Pero yo te vengo a decir hoy en el nombre del Señor, no somos de este mundo. No somos de este mundo. Pero hoy te toca escoger a ti y me toca escoger a mí. ¿A qué Dios vamos a servir y a qué Dios vamos a agradar?
Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por más que trates de agradar al mundo, nunca te van a amar como Cristo te ama. Tenga cuidado. Lo que yo escucho es lo que pienso. ¿Qué voces estás escuchando? La voz que te dice busca tu satisfacción. Lo que yo escucho es lo que pienso, y lo que pienso es cómo me siento, y cómo me siento es cómo actúo, y cómo actúo marca mi carácter y define mi destino. ¿Qué voces estás escuchando? Cierra por favor tu oído a la voz del mundo, del maligno que te quiere venir a decir que te deleites en lo que es el mundo, y empieza a abrir tu oído a la voz de Dios que te dice: yo te escogí y de las tinieblas te rescaté, porque yo te amé con amor eterno, dice el Señor, y yo nunca te voy a soltar, sino más bien yo hoy te rescato y te redimo, y tienes que tomar esa decisión de correr a Él, porque Él te escogió. Y si Él te escogió, yo no sé usted, pero si usted alguna vez fue escogido o elegido para la selección de su país, ¿sabe cuál era mi mayor sueño? De 9 años, cuando me dieron mi gorra de Guatemala porque jugaba béisbol, de 9 a 11 años de edad, nos dieron una gorra de la selección de Guatemala para poder representar el país. Esa gorra, era lo mejor que había, porque decía: yo soy de la selección. Pero escúcheme, Dios no busca gente perfecta, sino gente que sabe reconocer que lo necesita.